Hola, todo es diseño. El diseño y la música son dos áreas que se interrelacionan. En este video te presentamos a Daniel Villanueva, diseñador gráfico colombiano, director de arte en FTZ Studio. Ha trabajado para el sello discográfico Black Koi Entertainment y ha generado diseños para artistas como Lee Bryan, Sebastián Yatra y J Balvin, entre otros. Aquí nos habla sobre su trayectoria y el desarrollo de algunos de estos proyectos. Vamos a escucharlo. Creo que como mucha gente, creo que tenía un gusto por el diseño desde muy pequeño. Más por el dibujo que por el diseño, porque no lo conocía. Y digamos que fue surgiendo, ¿no? Después conocí el internet antes de salir del colegio. Y ahí descubrí un poco el diseño y la ilustración. Pero bueno, digamos que yo salí del colegio y empecé a estudiar como una ingeniería. Y después de esa ingeniería no la terminé, me retiré porque estando estudiando ingeniería yo ya como que me gustaba investigar y leer y aprender sobre diseño. Entonces ya incluso trabajaba con proyectos de diseño estudiando ingeniería. Entonces como que pues era un contraste gigante, entonces decidí como salirme de ingeniería y empezar a dedicarme de lleno al diseño. Y pues es un mundo muy, muy, muy grande que pues nunca vas a terminar de descubrir. Entonces pero pues a grandes rasgos así nació un poco mis ganas de estar en el mundo del diseño, porque yo también soy como una zona prácticamente del Amazonas, entonces como que allá nunca, o sea, es como fecha y no hay una carrera de diseño establecida, entonces como que era muy difícil que alguien de allá se dedicara a algo como el diseño. Pero pues lo que te digo, la curiosidad es como que cuando algo te gusta y la curiosidad te gana, pues ya. Pues creo que mi primer trabajo así y fue como el que me hizo salirme un poco de la ingeniería fue empecé a hacer como la carta de un restaurante como en Ohio, si no estoy mal, en Estados Unidos, y duré trabajando con ellos como 4 meses. Y pues yo dije, de hecho un profesor mío de arquitectura en la ingeniería me decía como que no sé, como que qué hacía estudiando ahí, porque además yo tenía como 16 años y mis compañeros, era ingeniería de petróleos, entonces mis compañeros eran súper mayores, de 30, no sé, 28 mínimo, entonces era gente muy grande, entonces había un contraste también gigante ahí, entonces como que muchas de las cosas también me impulsaron a irme por el diseño, entonces digamos que ese proyecto fue el que me impulsó y me sacó de las garras de la ingeniería. Y ahora soy diseñador, ilustrador. Empecé haciendo marca, ilustración y marca, porque me tocó diseñar como el logo de un restaurante y además la carta. Entonces me tocó hacer como una carta infantil donde tenían como varios personajes. Entonces fue como como el primer proyecto donde prácticamente me inicié, pero entonces se inició con las dos, solo que después a mi marca nunca me ha gustado, entonces como que ya empecé a buscar otros campos del diseño como el editorial, como el mezclar la ilustración con el diseño en proyectos editoriales o en proyectos de música. Y también digamos que después de eso fue que empecé a trabajar en proyectos de empaques y de productos, o sea, hacer ilustraciones para productos y empaques. Entonces creo que la ilustración siempre ha estado presente y el diseño igual, ¿no? Entonces es como una mezcla de las dos, o sea, siempre es como una mezcla de las dos. Y pues digamos que el estudio lo que hace es, como nuestro mayor fuerte es el trabajo social, son trabajos más de comunicación, ¿no? Son proyectos como muy largos, entonces digamos,
Nosotros trabajamos con ONGs internacionales visibilizando un poco digamos, todos los proyectos sociales que hacen en el país. Entonces lo que hacemos es trabajar con el área de comunicación de las ONGs, como mostrando todas las proyecciones que tienen en diferentes regiones del país. Entonces lo que hacemos es mostrar todo lo que las ONGs hacen dentro del territorio. Eso por un lado, en la parte social, y por otro lado, en la parte de la música, pues ya es como un campo muy amplio también, donde hacemos dirección de arte para videoclips, para discos de artistas. También a veces funcionamos como un poco estilo de sello, porque tenemos como artistas independientes a los que llevamos desde cero. Entonces lo que hacemos es hacer todo el desarrollo del artista a nivel visual. Entonces digamos que es un acompañamiento durante mucho tiempo con un artista, porque también digamos que a lo largo del camino uno va descubriendo que los procesos que más funcionan son los procesos que les dedicas más tiempo, porque bueno, hacer una cosa independiente es como, bueno, lo hiciste y ya quedó ahí, y no sabes si pasó algo, si realmente generó un impacto, ¿no? Entonces lo que hacemos lo que a mí personalmente me gusta es como tener proyectos más consolidados y proyectos que puedas ofrecer un poco más, para que se vea un poco el impacto que uno hace con el trabajo creativo, ¿no? Con la imagen, que pues me parece súper importante. Exacto. Pues, bueno, sí, lo que decías del contraste entre lo social y la música, sí, digamos, básicamente sí, así lo pensamos nosotros. La música, digamos que para nosotros es más que un proyecto que le genere como provecho al estudio, es como el lado donde podemos expresarnos como muy libremente, porque de cierta forma el estudio y cada quien en el estudio tiene como un estilo muy particular. Entonces cuando los artistas nos buscan es porque, o sea, les gusta un poco lo que hace cada quien en el estudio. Entonces como que, bueno, digamos que nos dan mucha libertad en cuanto a la gráfica. Y pues lo social, aunque digamos que nosotros tenemos como un recorrido bastante amplio en este campo, y ya como que los proyectos en los que trabajamos también nos dan muchas libertades, pero pues no deja de ser un proyecto institucional, ¿no? Y bueno, Bladcoy, pasando ya al tema del sello, con el que yo he trabajado como 3 años más o menos. Bladcoy pues es un sello de música que nació hace poco, hace como 4 años, y lo creó pues un productor muy famoso, sobre todo en el campo urbano, porque pues es como el productor que más ha trabajado con J Balvin, ¿no? Y pues es de acá de Colombia, y el sello pues está ubicado en Miami. Entonces lo que hicimos fue, o sea, desde cero. Yo empecé con el sello desde cero, como con su primer artista, que fue Lee Bryan. Sacó su primer tema, digamos que desde ahí estuve yo trabajando en la parte visual. Entonces como un recorrido súper amplio, porque pues los artistas también van evolucionando a nivel que pasa el tiempo, porque digamos que el mundo y las plataformas digitales están como constantemente cambiando. Y digamos que ahora mismo, hace un par de años ya, la industria de la música se piensa como un 50% música y un 50% imagen. Entonces digamos que hay un equilibrio súper gigante ahí, y que la imagen tiene muchísimo que ver con la música, ¿no? Y esto lo dice la misma industria, ¿no? Porque la industria de la música ahora, o sea, digamos que hay muchas empresas y muchos estudios, muchas agencias solo dedicadas a trabajar para la música. De hecho, en Colombia hay una oferta hay una gran cantidad de estudios y agencias trabajando solo para música. Entonces se dedican a hacer
las visuales de los conciertos, las visuales de los videoclips, la dirección de arte, la fotografía, el diseño, o sea, digamos toda esa parte de imagen, ¿no? Colombia es muy fuerte a nivel musical, musical como música y también como imagen, ¿no? Entonces acá vienen artistas de fuera a grabar acá a Colombia, digamos por esa misma conexión que hay entre la música y la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, Medellín es como la capital como del género urbano. Entonces hay muchas industrias, desde marcas de ropa, desde estudios de diseño enfocados en la música. Y entonces digamos que hay una conexión súper fuerte ahí. Y bueno, volviendo otra vez al tema de Lee Brian, pues es como eso, ¿no? Entonces el productor ve la necesidad de tener como un director creativo en su sello, y ahí entré yo. Entonces después entraron más personas y lo que hacía era como dirigir toda esa parte, ¿no? Cómo funcionaban videoclips, cómo era su imagen, cómo era la proyección de imagen del artista con el que llevamos trabajando, ¿no? Y pues a nivel interno también se hacen un montón de cosas, como el desarrollo de los portafolios de los artistas. O sea, hay un montón de cosas que funcionan a nivel de imagen para un músico. Entonces digamos que el diseño, la parte visual en un artista es como su mano derecha prácticamente. Que casi que igual para un diseñador, ¿no? Pues el diseñador es su portafolio. Pues ahora mismo para un artista funciona así, ¿no? Tener, o sea, su portafolio, cuántas reproducciones tiene en tal plataforma. O sea, digamos que todo eso tiene que... Así se venden pues como los artistas ahora mismo, porque digamos que el mercado digital es como muy fuerte y está creciendo todo el tiempo. Entonces es como cuando el mercado digital en la música creció, la imagen, o sea, llegó más fuerte a la música. Entonces ahí es donde se empezó a decir que la imagen y la música, pues un 50 y 50, ¿no? Sí, o sea, tú puedes ser un muy buen músico, pero si no tienes buena imagen, pues no vas a tener tanta visibilidad como lo tendrías si tuvieras buena imagen. Y pues si tienes buena imagen, pero si la música tampoco funciona bien, pues tampoco como que se llega a un equilibrio. Entonces como es muy famoso el 50-50 en la música. 50 música y 50 diseño. Lo que haces pues es, digamos, para el lanzamiento de un EP, que es como en música son como 4 canciones de un artista, ¿no? Entonces ese EP tiene un concepto, dependiendo pues lo que el artista quiera lanzar. Entonces digamos que ese concepto tiene que redondear las 4 canciones que se saquen, y digamos que ahí nace como una lluvia de ideas de qué van las canciones. Entonces escucha las canciones, escucha los temas y sacas como una lista de posibles elementos gráficos que puede representar ese EP, ¿no? Luego de eso pues ya empiezas a trabajar como en los bocetos, ya teniendo claro como el concepto de qué significa el EP o el disco o el tema, lo que sea. Pues ya pasas como a un proceso más creativo, donde igual sacas como referencias y después pasas al tema de bocetos, y después de boceto pues pasas ya al tema más de arte final. Y pues estos procesos están casi 100% encaminados a hacer diseño digital. Entonces digamos que pues hay mucha libertad en cuanto a ese tema de colores y de usar muchos recursos gráficos, ¿no? Y pues algo que sí es muy importante dentro del diseño digital, y sobre todo para artistas, es que la pieza que hagas tiene que adaptarse a muchísimos formatos, desde un formato vertical, horizontal, cuadrado, 4K. Entonces digamos que hay que ser como muy cuidadosos desde el inicio
porque tu pieza tiene que saber adaptarse a todos los formatos, ¿no? Entonces, digamos que hay que ser como versátiles en ese sentido, de que tu pieza tiene que adaptarse, ¿no? Que es como puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, puede estirarse, alargarse y tiene que funcionar igual de bien. Entonces digamos que esa es como de las condiciones más importantes a tener en cuenta como a nivel técnico, un poco. Entonces como, o sea, tú obviamente tienes, pues te sientas a hablar con el artista, aunque bueno, este proceso con Black Koi pues era como, el artista pues es de Puerto Rico y el sello pues es de Miami, entonces digamos que habían como tres partes, ¿no? Estaba Puerto Rico, Miami y Colombia. Entonces digamos que pues tenías que, pues digamos que te dan como ideas te decían, no, por ejemplo, en esta canción quiero que sea como, no sé, una mano con un cono. Entonces digamos que a veces te decían, quiero ya como exactamente esto, o el artista me decía, es que yo me imagino algo así. Entonces pues ya tú ya empezabas a sacar ideas, a bocetar. Eso digamos que es un trabajo colaborativo básicamente. Entonces digamos, todos aportan y pues a ti si tienes alguna idea pues te preguntan qué opinas. Entonces tú dices, no, pues en vez de ser tal cosa podríamos reemplazarlo con tal otra porque puede funcionar mejor. Obviamente hay que tener como un criterio pues profesional para opinar y para defender como tus ideas, ¿no? Pero pues obviamente sí, o sea, así como en cualquier trabajo creo que uno haga, pues tienes que tener la capacidad de proponer. Digamos que al principio pasaba mucho eso, después ya como que ya conocían mucho, como muy bien mi trabajo, entonces digamos que era como, solo me daban como unas pautas, me enviaban la canción y ya esperaban que yo les propusiera la parte gráfica, porque ya llevaba mucho tiempo haciendo parte del sello, entonces como que básicamente, digamos, era un equipo, básicamente funcionaba como un equipo, o sea, más que como alguien externo y el artista cantaba, pues yo hacía mi trabajo también como diseñador, entonces digamos que era como, pues obviamente sí, al principio era como conociendo un poco, o sea, hay que conocer también al artista, conocer los gustos del productor, que también es el manager, o los gustos de la directora del sello, entonces digamos que todo, pero pues una vez como que conozcas y una vez haces parte de un equipo, pues ya como que te van dando más libertades. Obviamente si es un trabajo, digamos, con otro artista que sea como por primera vez, pues ya sí, digamos que hay mucha más, tiene que haber mucha más investigación, ¿no? Porque ya es como conocer al artista, conocer qué concepto tiene el disco, lo que vaya a sacar, y pues no sé, hablar mucho siempre funciona, porque pues entre más conozcas y tengas claro lo que quiere el cliente, pues va a ser mucho más fácil convencerlo de lo que tú hagas, ¿no? A veces hay brief bueno, también trabajas después con sellos más grandes, entonces hay muchos más límites, ¿no? Entonces yo trabajo a veces con Universal Music y ellos son como muy estrictos en el tema de la imagen, entonces digamos que siempre te envían un brief y tiene que haber como unos procesos para que funcione, porque ya son como empresas o marcas muy grandes y ya tienen todo muy establecido, entonces digamos funciona muy como por pasos, ¿no? Te envían un brief, te envían el tema y pues tú tienes que enviarles como ideas, después de las ideas bocetos, después de los bocetos como los artes finales y pues ya al final como todo lo que te dije que es un trabajo súper demorado, que es como adaptar toda la gráfica a muchos formatos, ¿no? Al cover para digital, al cover animado para YouTube, o sea, un montón de piezas, piezas de lanzamiento, piezas de promoción, o sea, como que hay una cantidad de piezas que se derivan a partir de una sola imagen.
va de la mano, ¿no? Son como dos áreas creativas que se conectaron apenas hubo el boom de la internet y las plataformas digitales. Digamos, o sea, si tú tienes una canción pero no tienes una imagen, no puedes subir una canción para empezar, ¿no? Entonces, o sea, o puedes tener una imagen, pero si no tienes una canción, pues no puedes tampoco subir nada a una plataforma. Entonces, todo funciona siempre música e imagen, siempre va música e imagen. Entonces, digamos que una de las grandes inversiones también de la música es en la parte visual, ¿no? Hay videos ahora mismo, digamos que ahora, por ejemplo, en la pandemia pasó algo muy curioso y es que como no se podía grabar, ¿no? Entonces empezaron a salir un montón de videos de animación. Entonces el campo de la animación empezó a crecer un montón enfocados a la música. Entonces digamos que la industria cambia todos los días y pues es como un enfoque siempre hacia la imagen, ¿no? Entonces si no se podían hacer videoclips porque no podía salir a grabar, pues entonces mandemos a hacer animación. Entonces los sellos empezaron a hacer animación, entonces ahora pues digamos que aún más cercano a la imagen, la música, ¿no? O sea, digamos que porque para poder sacar un videoclip, pues como no puedo grabar, pues tengo que hacer un video de animación, que es como mi solución, ¿no? Lo que reemplaza el video. Entonces creo que es muy importante y si tú a veces pasa desapercibido, pero si te pones a analizar, por ejemplo, cualquier estrategia de un artista, pues todo tiene imagen, ¿no? Todo, o sea, todo tiene como un contenido visual. Digamos que siempre hay unas pautas porque, digamos, cuando uno empieza a trabajar con un artista, pues se crea como toda una identidad, ¿no? Y es como el artista se va a mostrar, ¿no? Cómo van a hacer sus fotos, si sus fotos van a ser a blanco y negro siempre o si sus fotos van a llevar, no sé, un cierto color. O sea, digamos que todo parte desde la estrategia de imagen desde el principio, ¿no? Entonces, y pues en ciertos proyectos, por ejemplo, cuando se va a sacar un disco, lo que sea, pues tú das como una pauta de cómo se vería o cómo serían como los encuadres y las cosas. No siempre pasa, pero digamos cuando estás más involucrado en proyectos que llevas todo el proceso, sí suele pasar. Y pues lo que hace es como dar pautas como creativo, porque lo que tienes que pensar es que esa imagen después vas a tener que diseñar sobre ella, ¿no? Entonces es como siempre se hace pensando en el resultado final, ¿no? Entonces pues tú ya hablas con el fotógrafo o con quien vaya a tomar las fotos y pues ya hay como unas pautas marcadas. Es como un punto importante y que no nos gusta a ninguno de nosotros, como la parte legal de todo lo que hacemos. Y empezando por los contratos, por las cotizaciones, cuentas de cobro, pues digamos hay ciertas empresas que pues es más complejo, ¿no? Entonces digamos, creo que de las más complejas con las que he trabajado pues como Universal Music, porque ellos te hacen firmar como varias cláusulas y contratos. Primero, porque tú tienes que, o sea, a ti te compran, por ejemplo, ellos lo que hacen es comparte el arte ya definitivamente, o sea, tú no tienes ningún derecho más que tu autoría. Entonces, tú, por ejemplo, esos proyectos no los puedes subir durante un periodo de tiempo, porque pues eso involucra un montón de procesos, ¿no? Porque la música, digamos, la música genera muchos ingresos en las plataformas digitales, pero entonces las plataformas digitales pues están mostrando tu imagen. Entonces es como un negocio muy amplio, también a veces como muy injusto con la parte gráfica. Entonces por eso también tienes que saber cómo trabajar, cómo negociar. O sea, si te van a comprar tu diseño por un determinado tiempo, puedes saber que tienes que venderlo más caro, como si
el diseño fuera tuyo siempre, ¿no? O siempre estuviera como tuvieras todos los derechos sobre él. Digamos que todas las marcas funcionan de forma distinta, solo que hay que saber entender y siempre leer como los contratos, cómo están estructurados, porque todos funcionan de forma distinta. Entonces, digamos que a veces se construye de cierta forma esa parte legal con el cliente, pero hay marcas que sí ya son como muy estrictas y ya tienen todo establecido y ya solo te envían un contrato para que tú lo firmes y pues ya queda. Solo sí, eso hay que tener como en cuenta y leer muy bien todo clarito. Entonces como que a veces hay proyectos que sientes que es como injusto y pues ya tú decides si lo rechazas o lo tomas dependiendo pues de lo que tú quieras, ¿no? El tema de cobrar pues depende mucho de los clientes. O sea, todos los clientes, como que tú con todos los clientes tienes que tener como un precio distinto porque no es lo mismo. O sea, eso es algo curioso también del diseño, porque tú puedes hoy estar haciendo algo para un artista de, qué sé yo, de música, no sé, religiosa, y al otro día estar haciendo algo para un artista de reggaetón. Entonces digamos que hay que también saber entender esos contrastes a nivel creativo, a nivel profesional y pues a nivel de contratación y de cómo cobrar. Y entonces digamos que todo es un conjunto de muchas cosas que nosotros pues tenemos que ir aprendiendo así en el camino, porque yo siento que también los diseñadores tenemos que aprender a ser buenos negociantes, porque es ahí donde uno, cuando uno empieza un proyecto o cuando está negociando un proyecto, es donde uno debe tener la habilidad pues de decir, digamos, y de valorar muchos puntos que lo lleve a uno a cobrar bien su trabajo o que sea justo, ¿no? Porque creo que también pasa mucho, y es que muchos diseñadores nuevos lo que hacen es cobrar muy, muy, muy barato. Y pues como que como que se desequilibra un poco la balanza de las áreas creativas. Como un 80% de trabajo así constante sin parar. Y el otro 20% puede ser un poco de talento que tengas, pero digamos que casi yo pensaría que el 90% es puro trabajo. Estar trabajando todo el tiempo, proponiendo cosas, y una cosa importante es hacer proyectos para uno. Creo que es como lo más importante de un creativo, porque son los proyectos que realmente uno demuestra todo lo que tiene que demostrar, ¿no? Porque pues muchas veces con clientes está muy limitado a cosas que tienes que hacer y ya, pero los trabajos personales lo que te dan es como eso, ¿no? Como la capacidad de mostrar que tienes algo más, o que puedes hacer más cosas, o que puedes hacer algo que es lo que te gusta y no lo que estás haciendo para un cliente. Entonces como que trabajar, proponerse como tener un buen portafolio, creo que eso es importante. Estar también retroalimentando ese portafolio, o sea, sacando proyectos que creas que ya no te sirven. A mí me pasa eso, que yo siempre estoy borrando proyectos y montando uno nuevo, o a veces borrando y limpiando un poco, porque siento que hay proyectos que ya no me funcionan o no es lo que yo quiero para un futuro proyecto. Entonces diría que el portafolio pues es como nuestra cara visible. Y pues yo llevo no sé, como 7 años más o menos. Llevo muy poco, la verdad, pero pues siento que ha sido mucho. Pero pues es por eso mismo, porque siento que no he parado desde que decidí dedicarme a esto, no he parado de trabajar. Entonces como que esa es como la clave, ¿no? Y nunca dejas de aprender. Entonces como que está en uno, y la disciplina que uno se ponga, pues eso mismo se ve reflejado como en tu trabajo. Hacer como discos, pero sin que pertenecieran a ningún artista, sino como creaba como un concepto
y entonces diseñaba en base a eso, ¿no? Entonces después lo montaba en Behance, como con sus maquetas, como si realmente fuera un proyecto de verdad. El proponer, o sea, si tú quieres que alguien te busque para hacer un cover, pues tienes que tener covers para que la gente te busque, ¿no? Entonces como que siempre ir un pasito más allá de lo que quieras hacer, ¿no? O sea, si tú quieres diseñar un libro, pues coge un libro el que quieras y diseñalo primero, ¿no? Después, si alguien ve tu diseño de tu libro y te dice, pues me gusta, pues de una. Pero pues si tú no tienes nada, es muy difícil que alguien confíe en ti, ¿no? Que alguien como que confíe en lo que tú tienes para proponer. Entonces digamos eso, ¿no? El hacer proyectos personales, el tener un buen portafolio, saber utilizar como las redes actuales, porque sí, no, para nadie es secreto que, por ejemplo, Instagram es una plataforma como muy importante donde te pueden buscar para proponerte un trabajo y trabajos muy importantes, pues aprende a utilizarlo y manéjalo de una buena forma, ¿no? No empieces a subir fotos tuyas o lo que sea, porque pues digamos que eso le quita profesionalismo. Pues entonces hazte como una cuenta aparte y deja una solo para tu trabajo, y digamos que como que ser muy centrados en ese, en mostrar tu proyecto de una forma como muy profesional y muy organizada, porque así mismo te van a ver. Y bueno, ¿no? Trabajar mucho. Creo que para por ejemplo, los chicos de la universidad, los chicos, muchos se preocupaban era más por pasar y sacar buena nota que por tener un buen portafolio, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, ¿no? Realmente nadie te va a pedir una nota cuando salgas, sino que te van a pedir tu portafolio. Entonces, ser conscientes de que eso es una carrera creativa y que lo que vamos es a crear cosas nuevas y a proponer. Entonces, pues eso, crear mucho, tener un portafolio, porque es como nuestra cara visible, lo que nos vende realmente es nuestro portafolio. Daniel Villanueva está enfocado en 2 líneas de diseño, la música y la ilustración, tanto en proyectos editoriales como en proyectos musicales. También ha trabajado para el productor Sky y grupos colombianos como Los Gaiteros de Ovejas, Pedrina, Nampa Básico, Liay, Ali, entre otros. También colabora con la agencia Diptongo para la elaboración de visuales para conciertos de artistas tales como Lunay, Amenazi y Pedro Capó. ¿Quieres conocer más temas como este? Compártenos aquí en comentarios de qué te gustaría que habláramos. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, todo es diseño.